Muy buenos días, chicos, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con la clase de historia sobre la primera batalla de inicio de la independencia ya a manos de el líder Simón Bolívar. Vamos a hablar de la batalla de Junín. Vale decir que cuando hablamos de Junín, quiere decir que estamos hablando de la batalla que se dio en la zona o en la región de Junín. Justamente en honor a ese lugar es que se le coloca el nombre a esta batalla. ¿Qué pasó, profesor, en esta batalla? Bueno, don Simón Bolívar empezaría la primera gran batalla de independencia del Perú, ya junto con las tropas que San Martín le había dejado y con el poder otorgado por el Congreso de la República de ese entonces, Bolívar se aventura a luchar contra el general don José de Canterac. Justamente, Bolívar tenía un ejército de 8.000 hombres, pero las fuerzas realistas sumaban casi 18.000, 10.000 más, entre el Valle del Mantaro y el Alto Perú. Recuerda que ellos huyeron a la parte sur central o sur sierra, lo que era el altiplano, los españoles una vez que San Martín los desalojó. No solamente por el temor a San Martín, sino porque los criollos que vivían ahí ya no los querían mucho a los españoles. Por lo tanto, fue muy sencillo poder salir y mejor reagruparse. Y así lo hicieron. Y muy bien, los españoles. El 6 de agosto del año 1824, 3 años después de la proclama de independencia, los españoles aún seguían en el Perú. Y Bolívar va a ganar esta gran batalla. Fue un encuentro de los más feroces que hubo. No hubo ningún disparo. ¿Por qué? Ya que se habían acordado, porque siempre antes de una guerra no solamente es ir y atacar, hay un acuerdo antes de la guerra y posguerra, después de la guerra. Antes de la guerra se acordó que no se iba a usar ningún cañón, todo iba a ser a arma blanca, a punta de sable, a espadazos. Los venezolanos, que eran los que formaban el ejército de Bolívar, brillaron también en la parte del Ande, en la parte de la sierra, con su gran capacidad rápida y violenta de acción. Grandes soldados que tenían experiencia habiendo liberado y conocían cómo peleaban los españoles de la época, junto con su caballería, hicieron una gran campaña rodeando e incluso eliminando a más o menos el doble de los soldados que eran ellos, ¿no? Esta batalla, una batalla de honor a arma blanca inteligente por parte de Bolívar. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, era la única forma de lidiar contra el doble de soldados. Él tenía menos, él tenía 8.000, ellos eran 18.000, casi más del doble. Entonces, deciden ese pacto. También hay que acordarnos que los españoles no tenían mucha reserva tampoco para algún tipo de pelea a base de tiroteos, ya que todas sus reservas, todas las provisiones y la mayor cantidad de armamento de ese tipo estaba en Lima, en el Real Felipe. Por lo tanto ellos ya no estaban ahí, no podían abastecerse de esa forma. Estos ejércitos se encuentran principalmente en la zona de la llanura de Junín. Ahí, al noroeste del valle de Jauja, ya se rindió esta batalla. Duró 1 hora. El combate, recuerda que fue face to face, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Murieron 250 soldados españoles y 150 soldados bolivarianos o venezolanos que lograron la victoria y de la independencia del Perú, y se atribuyeron también la intervención, ya que la intervención grande de esta caballería de soldados húsares de Simón Bolívar se les denominó en ese momento uno de los nombres más famosos de nuestra historia, el Batallón de los Húsares del Perú, actualmente al mando de Andrés Rázuri en esa época, y que hasta ahora son muy recordados en nuestra historia. Aquí nacerían los húsares de Junín, que luego se denominaría, según historiadores, los húsares del Perú. Este gran ejército a mano de caballo, hasta ahora actual, sigue presente en nuestro país. Forman la caballería más importante e incluso fueron la guardia de los dos del presidente Alan García Pérez hace 2 gestiones, y cambian su puesto de guardia principal o guardia presidencial histórica a manos de la infantería de soldados de Domingo Pérez,
Domingo Nieto, que es la nueva escolta que tiene el presidente, Domingo Nieto. Antes eran los usuarios de Junín, pero igual siguen siendo importantes, recordemos a ellos. Ahora, Antonio Herrera Toro hace una hermosa pintura que la podemos ver aquí, que nos muestra sobre el óleo lo que es una tela de Caracas del año 1904, donde simboliza la llegada de los usuarios de Junín al mando de el comandante Rasuri. Junín fue la batalla de donde prevaleció principalmente, o donde ganó la destreza a base de espada y la destreza inteligente. La maniobra de estos llaneros, con sus largas lanzas y espadas, y como siempre, Bolívar, el más aguerrido de todos sus hombres, lograron entrecruzar prácticamente y abatir a todo el enemigo que se cruzara encima. Si hablamos de la batalla de Junín, o la lucha de la batalla de Junín, tenemos que darnos cuenta que durante la guerra de emancipación del Perú, el dominio era principalmente español. Durante la batalla misma, vamos a ver qué pasó durante la batalla, te voy a comentar, porque llama mucho la atención y es muy, muy, muy emocionante. La batalla estaba siendo dominada netamente por los españoles. En las tierras de las alturas, ¿no? El encuentro era tan rápido y cruel que la caballería estaba recontra armada y perdían. Sables, las bayonetas, las lanzas, no podían hacer de encuentro. En febrero, las fuerzas españolas que mantenían la ocupación de la parte de la tierra, de la Sierra Central y el sur, fue un gran punto de quiebre para que Bolívar comenzara a pensar. Simón Bolívar y sus fuerzas dijeron, bueno, hay que ir al sur a enfrentar a los españoles, aunque estos sean más. Ya en batalla, en agosto, tomando la vida de 250 españoles y 150 insurgentes, 150 del mando de Bolívar, muchos de estos pasarían a darse cuenta que prácticamente la victoria estaba dada. La victoria se dio en un alto nivel moral, como te digo. Fue más que nada, aparte de respeto, ¿no?, entre las tropas y pelear a arma blanca, punta de espada nada más, Simón Bolívar y el general Sucre, que es mano derecha de Simón Bolívar, se dan cuenta prácticamente que los españoles ya se estaban rindiendo. Ya no, después de una hora de pelea, ya no podían seguir. La moral prevaleció, haciendo la rendición de los españoles. El 6 de agosto de 1824, Bolívar gana esta feroz batalla, la batalla de Junín. Se oyó un disparo a lo lejos, ya que la batalla netamente era parte de sables. ¿Pero por qué fue el disparo, profesor? Bueno, en este caso fue una señal violenta de participación de que venía la caballería de los húsares. En Rancas, el 2 de agosto, el libertador Simón Bolívar arengó a sus tropas antes de la batalla, diciéndoles 4 días antes, soldados, vais a ir a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar el mundo entero de la esclavitud. Eran las palabras que Bolívar le decía a sus soldados antes de batalla. Perú se independiza de España. Fue difícil, porque nuestro país, recuerda que era el poder de toda España, era la colonia principal. Pero sin embargo, la llegada de la corriente libertadora del sur de San Martín en el año 1820 y la llegada de Bolívar en 1823 desataría en el año 24 recién nuestra completa independencia. Hay que darnos cuenta también, chicos, que todavía nos falta la batalla de Ayacucho, que es prácticamente ya la rendición total de los españoles. Pero hubo ciertas partes de la historia que fueron muy importantes. La entrevista de Guayaquil, donde San Martín ayuda a Bolívar, ¿no?, donde se unen para derrotar a los españoles en el norte. Luego, lo que viene a ser la formación de diferentes grupos históricos, como los granaderos a caballo, ¿no?, que luego serían el ejército de Bolívar y luego los húsares del Perú, estos que formó San Martín, ¿no? La derrota, en este caso realista, y después su victoria también en contra de San Martín, el abandono de San Martín, la victoria en la Gran Colombia, hacía que claramente Junín tuviera mucha importancia. El desenlace de la batalla de Junín prácticamente fue terminada en la batalla de Ayacucho porque los españoles ya estaban derrotados, ya no tenían fuerzas. Comenzaban ellos mismos a darse cuenta que el ejército patriota, el ejército libertador, tenía prácticamente todo hecho para ganar.
El 9 de diciembre se libraría la batalla de Ayacucho, que vamos a hablar la próxima semana. Pero hay que hablar que el triunfo ya estaba hecho desde Junín. Antonio José de Sucre, quien derrota al virrey José de la Serna, el último virrey del Perú, y también al general Canterac, que fue el encargado de la batalla de Junín, daría prácticamente el grito de la primera gran derrota realista de parte de los patriotas, Junín. Y luego la proclama de independencia, ¿no? Que San Martín no lo pudo terminar, estaba haciendo realidad luego, meses después, en Ayacucho, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Pero mira, el inicio es de esta independencia o batallas finales es Junín. Y luego veremos la próxima semana el desenlace, que es la batalla de Ayacucho. Recuerda el nacimiento de estos grandes, de este gran batallón o grupo militar, grupo de caballería que son los húsares de Junín. Recordarlos. El uniforme lo vas a ver, está en la parte inferior. Azules con cordones rojos, un kepí alto, un gorro alto, ¿no? Que simboliza en medio la bandera del Perú y sus botas, guiados por caballos. Los húsares del Perú o húsares de Junín, héroes de esta batalla, justamente a mano, cara a cara, a lo que es arma blanca, a espada nada más. Te muestro al final un hermoso reconocimiento de la nación que se hizo a estos vencedores, a estos héroes en la batalla de Junín de parte del Estado del Perú. Unidos lo podemos todos, seamos parte del cambio, dice el Ministerio de Defensa Nacional del Perú, el Ministerio de Vivienda también. La independencia de los individuos depende de la grandeza de los pueblos. Era una frase del poeta José Martí, quien dijo claramente, ¿no? La nación honra a estos vencedores de Junín. Ahí tenemos eh, parte del monumento en honor a esta gran batalla que está en la región de Junín. Recordemos, ¿no? Lo importante que ha sido y difícil el camino de la independencia. Aún nos falta un poquito más que terminar para poder hablar de completamente ya del fin del virreinato y empezar con el nuevo estado de república o lo que vendría ya después. Muy bien, nos vemos en el Zoom en un par de horas, no te olvides. Cuídate, ten un buen día. Chao.